Yo creo que para aprender español, para aprender un idioma en general, hay que, hay que hacer muchas cosas. Hay que estudiar gramática, hay que aprender vocabulario, hay que escuchar. Es muy bueno escuchar la radio, escuchar podcasts, escuchar canciones en español. Hay que hablar, eso es fundamental. Fundamental, hay que hablar. Tienes que hablar con nativos que hablan español, sean españoles o latinoamericanos. Eso es fundamental. Pero a mí me gusta mucho leer. Cuando estudio otro idioma, me gusta mucho leer. Y creo que leer es una forma muy mm, agradable para aprender un idioma. Es una forma divertida, ¿vale? De aprender un idioma. Porque si tienes que estudiar gramática, bueno, la gramática puede ser interesante, pero hay muchas reglas, hay muchas excepciones, hay muchas cosas que recordar y es difícil estudiar toda la gramática de un idioma, con todas las excepciones y todas las reglas que hay. Y lo mismo el vocabulario. El vocabulario, bueno, tienes que memorizar y tienes que aprender muchas palabras. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo puedes hacer todo eso? Bueno, puedes hacer listas de palabras o puedes utilizar algunas otras estrategias, ¿no? Hay ahora flashcards, por ejemplo. Puedes utilizar flashcards para aprender palabras, para aprender también gramática. Pero, bueno, está bien, pero para mí leer es muy importante porque cuando lees una historia, por ejemplo, estás viendo las palabras y la gramática en contexto. Y ves cómo funciona realmente. No es lo mismo aprender una lista de palabras sobre, no sé, la casa o la comida o la ropa, que leer una historia donde los personajes utilizan esas palabras para comunicarse. Entonces tú estás aprendiendo esas palabras también, repasándolas, pero sin darte realmente cuenta, porque tú estás interesado en la historia y quieres saber qué pasa. Y entonces, bueno, estás leyendo y estás aprendiendo al mismo tiempo. No sé, a mí me gusta. Y bueno, si a ti te gusta esa forma de aprender español, entonces te recomiendo, te aconsejo que leas algunos de los libros que he escrito y algunos de los libros que voy a escribir en el futuro, porque me gusta escribir y me gusta escribir historias para estudiantes de español. Y bueno, en esta página puedes encontrar algunas de las historias que he escrito para mis estudiantes. Y bueno, yo creo que son historias interesantes porque el problema es que a veces estas historias son un poco aburridas. Las historias que se escriben para estudiantes de español a veces, a menudo, son un poco aburridas, no son muy interesantes. Porque, bueno, los escritores que las escriben tienen una gramática y un vocabulario muy limitado, muy reducido. Y entonces, quizás por ese motivo, las historias no son muy interesantes. Yo he intentado escribir historias que sean un poco diferentes, un poco divertidas, que sean entretenidas, para que el lector, tú, la persona que lo lee, esté interesado en la historia y quiera llegar hasta el final,
¿vale? Porque si la historia es aburrida, vas a dejar de leer. No sé, después de leer unas pocas páginas, si la historia es aburrida, si no te interesa, dejas de leer. Y entonces, bueno, he intentado escribir historias que sean un poco interesantes, que sean, no sé, divertidas. Y que tengan también la gramática y el vocabulario adecuado para los estudiantes de español de un nivel determinado. Los libros y las historias que podéis encontrar aquí tienen diferentes niveles. Entonces tú tienes que leer el nivel adecuado a tu nivel de español. Hay libros para principiantes, para beginners. Hay libros para estudiantes con un nivel preintermedio, que sería A2. Después hay lecturas para estudiantes con un nivel intermedio y también para estudiantes con un nivel avanzado. Entonces, yo te aconsejo que leas algunas de estas historias. Además, aparte de la historia, también en estos libros puedes encontrar el vocabulario con algunas de las palabras más complicadas o más difíciles para entender la historia, ¿vale? Y normalmente yo explico estas palabras en inglés, porque creo que el inglés es el idioma que casi todo el mundo conoce. Entonces, cuando hay palabras un poco más difíciles o expresiones un poco más complicadas, yo las explico, ¿vale? Y esto creo que también es útil. Y también hay mucha cultura en estos libros. Quiero decir que he incluido aspectos de la cultura española o latinoamericana, ¿vale? Para que la historia sea más creíble y para que sea más interesante, he incluido aspectos, bueno, pues de España o de otros países de Latinoamérica, de las costumbres, de la historia, de la sociedad, para darte un poco el contexto. Y bueno, también he incluido expresiones, muchas veces expresiones que son un poco diferentes de las que se usan normalmente en los libros. A veces son expresiones un poco fuertes, que normalmente no se aprenden en clase, pero que se usan en la calle y es importante conocerlas. Entonces, bueno, en general yo creo que leer es uno de los métodos mejores para aprender un idioma. Y bueno, nada más. Espero que te gusten las historias que escribo para estudiantes de español y espero que te parezcan útiles. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo y muchas gracias por leer las historias, ¿de acuerdo? Hasta luego.